Bien, buenas noches a todos. Le Buenas noches. damos, le damos las más cordial bienvenida a esta actividad, ¿verdad? De nuestra No te escuchas bien, Ibrahim. ¿No se escucha? matrimonial Ibrahim, no te escuchas. católica. No La imagen está frisada. voy a comenzar, no siempre a pesar de todo, en el Espíritu Santo, Espíritu, tiene el fuego. Déjame escribirle. Escribí por el chat. Ok, yo le escribí también. Porque la imagen está frisada Sí, y no se escucha nada. ahí está entrando otra vez. Ahora. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí, Ahora sí, Ibrahim. disculpen, voy a dejar la cámara apagada, es que tengo problemas con la señal de internet y creo que con la cámara apagada puedo comunicarme mejor. Bueno, pues buenas noches nuevamente. Vamos a comenzar nuestra actividad, ¿verdad? Una actividad muy bonita que tenemos hoy. Eh, nuestra gente, ¿verdad? De convivencia. Después. Se volvió a frizar. Tu mensaje, ¿verdad? Sobre lo que es el diácono y su esposa. Así que comenzamos nuestra actividad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Amén. Espíritu Santo, llena Llena los corazones de tus de fieles, tus fieles, enciende en ellos enciende en ellos el amor. fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Envía tu será Espíritu, que renovarás. renovarán la paz de la tierra. Oh Dios, que has Oh instruido Dios, los que corazones de de tus los fieles corazones de tus fieles con con la la luz luz del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Concédenos que Concédenos sintamos que rectamente sintamos con el mismo rectamente Espíritu con el mismo y Espíritu gocemos siempre de y tu gocemos divino siempre del consuelo. divino Por consuelo Jesucristo por nuestro Cristo Señor. nuestro Señor. Amén. Amén. Amantísimo Padre, te damos gracias que esta noche nos has dado la oportunidad de estar aquí con estos hermanos, a disfrutar de su maravilloso testimonio y sobre todo de las palabras que tienen para nosotros. Bendice a todos y cada uno de los hermanos que por una u otra razón no han podido conectarse, aquellos que por una u otra razón tienen algún problema de salud, pero sobre todas las cosas, bendice a todos y cada uno de los hermanos que nos ayudan y contribuyen cada día con este movimiento y esta casa de retiro. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues entonces pasamos allá a los micrófonos con el reverendo diácono y con su esposa, porque de verdad que queremos escucharlos y sobre todas las cosas aprender sobre, sobre lo que nos tienen que decir. Buenas noches, queridos hermanos en Cristo y María. Buenas noches, buenas noches. Me acompaña mi esposo, el reverendo diácono Rafi Vargas. Mi nombre es Nora Torres Ortiz. Nosotros somos del pueblo de Yauco. Agradecemos a mi hermanita Debbie. Yo soy hermanita de Debbie también de sangre. Nosotros somos de Yauco. Mi esposo y yo perseveramos en la parroquia Nuestra Señora de Rosario en Yauco. Llevamos 44 años de casados. Nosotros nos casamos un 28 de diciembre. El Día de los Inocentes. El Día de los Inocentes en el año 1973. Así que ya llevamos 44 años juntos. Un matrimonio, gracias a Dios, bendecido, muy felices. Hemos sido bendecidos porque tenemos 4 hijos. Tenemos 2 hembras y 2 varones. Y también tenemos 7 nietos, ¿verdad? Que son la luz de nuestros ojos. Yo hice el retiro número 141 el fin de semana del 19, 20 y 21 de septiembre en el año 1996. O sea que hace
La semana pasada cumplí 24 años de haber hecho el retiro del Movimiento Juan 23, o sea que el año que viene, Dios mediante, en el 2021, estaremos celebrando el aniversario de plata de haber hecho el retiro del Movimiento Juan 23 para la gloria de Dios y la salvación de mi alma. Oye, Nora, sin darte cuenta, hicimos el retiro el siglo pasado. Ay, mi madre, tú no digas eso. Pero lo importante es que Nora es de Jafi, Jafi es de Nora. Amén. Entonces hemos sido muy felices, ¿verdad?, en nuestro matrimonio y como dijo ahorita, le agradecemos a Debbie y al presidente encargado del grupo por darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes en esta noche. Cuando yo hice el retiro, pues Rafi y yo siempre hemos sido una pareja que donde estaba Rafi está Nora y donde está Nora está Rafi, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Cuando yo hice el retiro, pues comencé a asistir a las reuniones que en la parroquia Nuestra Señora de Rosario en Yauco se celebra los jueves a las 7 de la noche. Y entonces yo comencé a asistir. Ustedes saben que las actividades del retiro, pues tiene que ser solamente que la persona haya hecho el retiro para poder asistir. Y entonces también comencé a perseverar, a asistir a los previstos. Y entonces Rafi me empezó a preguntar qué cosas hacen en esa reunión, que por qué no podía ir a esas reuniones, ¿verdad? Y entonces le empezó a dar como curiosidad. Y entonces mi respuesta siempre era, pues todo está previsto. Y entonces, mucho chavaba esa prevista. Entonces también yo hice el retiro también, aunque yo pensaba, ¿verdad?, que todo estaba bien, porque pues tenía un buen trabajo, buen esposo, buen matrimonio. Asistíamos a la iglesia ocasionalmente, pues pensábamos que lo estábamos haciendo bien, pero en realidad cuando hicimos el retiro, pues nos dimos cuenta que faltaba lo más importante, porque recuerde que un matrimonio tiene que ser entre tres. Tiene que ser, ¿verdad?, la esposa, el esposo y Jesús entre medio, porque si Jesús no está presente en un matrimonio, pues no está la bendición de Dios y no va a ser exitoso. Pues entonces Rafael empezó, como les dije ahorita, empezar como esa curiosidad de qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en ese retiro. Empezaron a llegar muchas bendiciones, ¿verdad?, a nuestra vida. Entonces él decidió también hacer el retiro y él hizo el retiro 144 en ese mismo año. Y allí entonces comenzó, ¿verdad?, nuestro camino de conversión, porque después hicimos el retiro de matrimonios. Luego también yo tuve la oportunidad de hacer el retiro de grupo de apoyo o 12 pasos y ambos entonces comenzamos a trabajar activamente en la parroquia y a trabajar en el movimiento. De hecho, inclusive Rafi fue encargado del grupo algunos años cuando se estaba haciendo la casa de retiros en Ponce. Entonces, a raíz, ¿verdad?, de ese crecimiento espiritual, como les dije ahorita, empezamos a recibir muchas bendiciones, muchos cambios en nuestra vida. Y entonces Rafi recibe un llamado, y es el llamado para entonces hacer el diaconado. Y con la bendición de Dios y para bendición de nuestra familia, un 19 de diciembre del año 2009, él es nombrado diácono permanente de la diócesis de Ponce. Y con esa, ¿verdad?, información, pues él le va a abundar un poquito de cómo fue ese llamado, cuáles son las cositas que hace un diácono y ahora, ¿verdad?, pues él va a compartir esa información. Primero, pues, Nora habló de retiro y la verdad que como, no digo yo como los cubanos, ¿verdad?, le hinchan los, pero ya me tenía un poquito molesto eso de todo está previsto y todo está previsto. Y pues fui, pero por curiosidad y por complacerlo, para que ya no me molestara, porque pues sus compañeros de trabajo me tenían también hasta la coronilla. No, todo está previsto y la verdad, pues cuando yo los vea, ya ven estos dos fastidiar con J, ¿verdad? Hasta que pues asistí a ese el 11 de noviembre, el 22, 23 y 24 de noviembre, el último retiro de varones que se hizo en la casa de retiro de Juan 23 allá en el obispado. Y entonces, ¿qué pasa? Yo fui al retiro, pero la verdad, pues, íbamos a misa, pero no, o sea, por compromiso, vamos a ponerlo así, no con compromiso. Y entonces, ¿qué pasó?
pues yo pues sabía un poquito, leía y prestaba atención, pues, pero pues cuando fui al retiro, pues empecé a escuchar las charlas y, ay, Dios mío, otra vez con esto, otra vez con esto. Pero a las 3 de la tarde, hora de misericordia del Señor, yo escuché unas palabritas que cambiaron mi vida por completo. Si tú no perdonas a aquellos que te han perdonado, que te han ofendido, mi Padre en los cielos no los perdonará a ustedes. Y mi vida cambió por completo. Porque yo tuve que perdonar a un padre abusador, un padre alcohólico, un padre pues que a mi hermano y a mí nos tenía como pandereta de aleluya. Porque nos daba por solamente ver la correa chillar. Y nosotros vivíamos en extrema pobreza, arrinconados en los bajos de la casa de la tía mía, donde había solamente un 12x12 de cemento, todo lo demás era tierra lisa, no había pues divisiones, no había fregadero, los de más allá de menudo para atrás saben lo que es los latones de manteca Crisco, pues ahí recogía el agua y cuando estaba a mitad ya teníamos que sacarla, botarla a la zanja que había, que quedaba como unos 25 metros más abajo, porque si no, eso era cojeazo limpio. Tampoco, pues lo que había era letrina, y ya usted sabe que el que no hiciera pupú antes de las 6 de la tarde en una letrina, eso es horrible, porque salen las cucarachas por un tubo y 7 llaves. Ella se ríe, Araceli. Entonces, sabe lo que es. y sabe lo que es el equilibrio, ¿verdad? Para que caiga ahí en el mismo voto. Pero la cuestión es que tampoco había baños, solamente pues había 3 escaloncitos en cemento que daban para el área del patio donde estaba la letrina y allí con una cortina de plástico nos teníamos que bañar con un baldecito de agua. La cuestión es que en ese momento mami recibió un chequecito que no esperaba y nos compró pan Wholesome que para ese entonces venía en papel de celofán, era sándwich, jamón en slices, queso en slices, jalea de piña y jalea de guayaba. Y cuando papi llegó borracho, rastrilló toda esa comida en el piso, se paró encima de ella y le dijo, no tienes que traerle nada a estos animales. Mami se defendió como gata boca arriba y se formó la tangana, se formó la pelea, nosotros viéndolo desde debajo de la cama y esa fue la última vez que yo vi a mi papá. Y yo juré vengarme porque ya no aguantaba más. Mi papá nos amarraba, a mi hermano y a mí, nos amarraba 1 o 2 horas en una columna que había en el medio de la casa y después a la cama sin comida y fuerte por un tubo y 7 llaves. Pues yo juré vengarme y practiqué artes marciales y boxeo para cuando llegara ese momento yo tumbarle los dientes a mi padre sin mediar palabras. Pero en ese momento que escuché aquellas palabras, mi vida cambió por completo. Y yo el Señor me presentó el rostro de mi papá y yo le pedí perdón al Señor por su alma. Le pedí, Señor, perdónalo porque nadie da lo que no tiene. Posiblemente mi papá tampoco recibió amor y lo que recibió fue cantazo y eso fue lo único que aprendió. Y mi vida cambió. Empezamos a ir al retiro. Yo me entusiasmé tanto por esa palabra del Señor que empecé a ir a todos, prácticamente cogí todos los cursos, los niveles que daban allí en la casa de retiro de formación y yo puedo decir con orgullo que yo soy diácono ahora, producto del movimiento Juan 23, para gloria del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que me entusiasmaba mucho y de hecho les digo que siempre van a pasar horas, momentos de desolación, momentos donde tú te sientes como medio apagado, momentos donde tú sientes que como que te falta oración. Yo siempre le pido al Señor, Señor, devuélveme ese amor primario. Ese amor cuando yo te conocí, ese amor que retumbó mi alma. Y cuando yo le pido al Señor de todo corazón, devuélveme ese amor primario. Cuando tú derramaste ese espíritu por a través del perdón de los pecados, mi vida cambia y todo
coge su tono. Pues la cuestión fue que en el evangelio de este domingo pasado, pues este domingo pues hablaba de ciertos llamados que hace Dios a distintas personas, a distintos obreros, a distintas horas en su vida. A unos a temprano en la mañana, a media mañana, a mediodía, a media tarde y otros a 5 de la tarde. Y la cuestión es que al final de la jornada le dice y llama al mayordomo, le dice, repárteles lo convenido, empezando por los primeros y terminando, empezando por los últimos y terminando por los primeros. A los últimos les dio un denario. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó a los primeros, ellos pensaban que iban a recibir más porque tuvieron que aguantar el bochorno y el sudor y el calor del día. ¿Y qué pasó? Ellos recibieron también un denario y protestaron contra el Señor. Y no voy a hablar del detalle de eso, pero ese denario es la vida eterna. Y no importa cuándo te haya llamado, si muy joven en tu vida, si a mitad, medio maduro o al final de tu vida, al ocaso de tu vida, como dicen por ahí, lo importante es qué respuesta tú le vas a dar al Señor. Y entonces nosotros pues tenemos que entender que cuando entonces yo me envolví en la iglesia, pues recibí también varias veces ese llamado al diaconado, porque antes había muchas misiones y entonces como yo, buen lector de la Biblia, pues me gustaba predicar. Y ahorita mi esposa mencionó a Rocabel Chamorro, que precisamente era del área de ustedes, allá de Caguas, o no sé, Caguas o Gurabo, no sé qué área era, pero él predicaba con una unción, con una fortaleza, y a mí me gustaba esa forma de predicar de él. Y entonces, ¿qué pasa? Que habían misiones y el párroco, pues, en varias de las misiones, pues, me pidió entonces que si estaba preparado para predicar y le gustó mi predicación y entonces me empezó a llamar. Y yo, pues, la verdad, pues, lo único que conocía del diaconado era a Chuito, el diácono ordenado en Yauco, pues, que más tiempo lleva, porque todos los demás fuimos ordenados en el 2009. Y éramos el grupo más grande que había en esa clase, porque éramos 5 a la misma vez. Éramos 6, pero uno se echó para atrás, uno se quitó. Pero entonces yo no conocía realmente nada del diaconado. Yo no conocía los deberes que uno tenía que hacer. Sencillamente, pues, como Jonás, cuando el Señor lo llamó para que fuera a Nínive a predicar, pues quise oír, escapaba de la presencia del sacerdote, pero me llamó no una, sino 2 veces, 3 veces. Y a la tercera, pues hablamos concretamente y le dije, sí, padre, entonces pues apúnteme que entonces vamos a ir allá. Y de hecho, tengo que decir que a veces me pasó una cosa dentro de las clases que por poco no regresó. No voy a decir el nombre del sacerdote, pero pues yo sé que ese sacerdote, pues en paz descanse, estaba dándonos, nosotros teníamos un taller de predicación y teníamos que predicar, cada uno tenía que tomar 5 o 10 minutitos de predicación y entonces pues yo sé que él desde el principio que empezó la clase, el taller, pues eso era peleando con alguna persona a través del teléfono y la cuestión es que se le salieron un par de ajos, ¿entiendes? Un par de ajos y cebolla. Y la cuestión era que estaba molesto por algo, no sé por qué, pero cuando llegó donde mí, conmigo se descargó. Yo tengo que decirle, hermano, que yo lloré como un bebé. Mis lágrimas cogían y yo le dije a mi esposa, yo no regreso. Pero la verdad, pues, no sé qué pasó. Estuve meditando toda la semana, iré o no iré, iré o no iré. Y los muchachos me dijeron, Happy,
no sé, date otra oportunidad. Y yo fui y solamente un muchacho de Ponce, me acuerdo como ahora, hermano diácono Carlos, que bregaba con el taxi, se alegró de que yo estuviera allí. Y me cogió por el brazo y me dijo, es que Dios te quiso poner a ese sacerdote de prueba para ver si defendías ahí o seguías adelante. Y estás aquí. Y Dios te puso la prueba para que tú pudieras seguir adelante. Así que, pero ahora pues voy a dejar a Nora con otras cositas, porque después que fui ordenado diácono, pues a ellas, a las mujeres que cuando llegaban pues las esposas de los diáconos, pues le decían diaconisas. Y Nora sabe el rol y va a aclararle ese rol ahora. ¿Verdad, Nora? Sí, claro que sí. Bueno, pues como esposa de un diácono, tengo que decir, ¿verdad? Que cuando el esposo se ordena como diácono, esa es una tarea que es de ambos, una tarea de pareja, una tarea compartida, ¿verdad? Pero entonces mi esposo pues desea que le hable sobre el tema de las diaconisas. Bueno, pues comienzo, ¿verdad? Explicando que nuestra Santa Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. De esos 7 sacramentos, el 6º sacramento es el del orden sacerdotal. Y dentro del orden sacerdotal, ese sacramento está bien enlazado al diaconado. Porque si buscamos el sacramento del orden sacerdotal, podemos ver que eso está dividido en 3 grados. El grado más alto es el episcopado, que es el que corresponde a los obispos, que los obispos son los sucesores de los apóstoles, ¿verdad? Que tenemos aquí en la tierra. Luego el 2º grado es el presbiterado, que son los sacerdotes, y en el 3er grado están los diáconos, que son ordenados, son consagrados para ayudar tanto a los obispos como a los sacerdotes. Por lo tanto, si ustedes, si observamos ese sacramento del orden sacerdotal, vamos a notar que en nuestra Iglesia Católica ese sacramento está reservado para los hombres. Pues por lo tanto, nosotras no somos ordenadas. Nosotros no somos diaconisas. Es incorrecto, ¿verdad? Señalarlos como diaconisas. Nosotros sencillamente somos las esposas de los diáconos. Cuando ellos son ordenados, es como si recibieran una marca indeleble, una marca que no se borra. Se ordenan obispos, sacerdotes, diáconos para siempre, diáconos permanentes. Nosotras como esposas de los diáconos, nosotros nos recibimos esa ordenación. Nosotros vamos a ser los que los vamos a estar apoyando todo el tiempo en ese caminar. Es un trabajo arduo y nosotras como esposas vamos a estar allí para apoyarlos. Eso es bien importante, ¿verdad? Que nosotros lo tengamos claros. Ellos son, una vez se ordenan diáconos, son diáconos permanentes y son diáconos para siempre. Y nosotras como esposas vamos a estar ayudándolos en ese camino. Cuando ellos son nombrados diáconos, se añaden nuevas responsabilidades. Hay muchos cambios en la vida de la familia. Por ejemplo, se puede convertir en un padre ausente. ¿Por qué? Porque se añaden nuevas responsabilidades. Y nosotras tenemos que ser ese apoyo. Por ejemplo, pueden haber actividades familiares que quizás el diácono no pueda asistir porque tiene que cumplir con unos compromisos de la iglesia, que eso es bien fundamental. Pero nosotros los vamos a ayudar. Las esposas vamos a ayudarlos a ellos a que puedan cumplir con esa dualidad del sacramento, porque ellos van a tener ahora el sacramento del matrimonio. ¿Por qué? Porque el sacramento del matrimonio también hay que saberlo llevar en conjunto con el del diaconado, porque el matrimonio, la familia, es la primera iglesia, es la iglesia doméstica. Y nosotras como esposas tenemos que estar de acuerdo con que nuestro esposo se mueva hacia ese camino. Tan es así que para que el diácono pueda ser ordenado, a nosotras se nos pide que escribamos una carta
Hay que redactar una carta al obispo o al sucesor que nos pida la carta, validando que en efecto nosotras estamos de acuerdo y le vamos a dar ese apoyo. Tenemos que acompañarlos a reuniones, tenemos que pasar por una serie de entrevistas todo el tiempo para asegurarse de que el diácono tenga el apoyo 100% de su familia. De igual modo, si tienen niños pequeños, también pasan por ese mismo criterio. Nosotros teníamos, cuando él fue ordenado, en el 2009, teníamos todavía niños pequeños, pues entonces ellos también pues tuvieron, ¿verdad?, que pasar por ese sedazo de estar de acuerdo con que mi esposo fuera nombrado como diácono. Ocurren muchos cambios, como yo le dije, en el entorno familiar, y aunque no somos diaconisas, nosotros somos parte de ese ministerio. ¿Okay? Por ejemplo, hay que acompañar a la esposa a todas sus actividades. Mi esposo, por lo general, está asignado a los campos, porque en Yauco hay muchos campos en la parroquia del pueblo. Hay campos, por ejemplo, que te puedes tardar 40, 45 minutos en llegar, y hay muchas montañas, hay curvitas, y yo padezco de episodios ocasionales de vértigo. Se pueden imaginar cuando yo llego allá a esa parroquia y bajo otra vez al pueblo, como yo digo, mi cabeza parece un bloque y mi estómago parece como una centrífuga dando vueltas. Y yo enderezando curvas por ahí para abajo que no se me nota ni el pelo, imagínate. Entonces eso es una cosa bien terrible, pero hay que cumplir, ¿verdad?, con esas funciones, porque la esposa se tiene que hacer presente. El diácono no puede estar solo en la parroquia, la esposa tiene que estar presente, obviamente dentro de sus responsabilidades, ¿verdad? Porque la esposa también, muchas trabajamos, tienen sus tareas, tienen niños pequeños, pero siempre, ¿verdad?, tratando de buscar el máximo dentro del tiempo para estar presente en este ministerio. ¿Ok? Muchas veces también nos convertimos, ¿saben?, que en las agendas de ellos, porque ellos van a tener que ayudar al sacerdote, les van a pedir responso, le van a pedir bautismo, le van a pedir quinceañeros, y él llega a la casa, acuérdame tal cosa, y uno tiene que estar allí, ¿verdad?, presente todo el tiempo, ¿verdad?, ayudándole y apoyándolo, que no se le olvide las cosas, para que quede bien en ese ministerio tan importante que está realizando, y que lo que hace es que le da, va a bendecir a la familia, porque van a llegar muchas bendiciones a la familia. O sea, nosotros tenemos que estarlo siempre apoyando en ese ministerio. En términos de recomendaciones, ¿verdad?, que para las esposas o aquellos que están pensando, ¿verdad?, voy a apoyar a mi esposo para que también sea diácono de la iglesia. Lo más importante que nosotras como esposas debemos procurar ser imitadoras de María. Ser imitadoras de María en el silencio, en la capacidad de saber escuchar, uno estar allí siempre pendiente a las cosas que el diácono necesita, que esas vestimentas cuando él se sube al altar, que no esté estrujada, que se ponga la que es correcta de acuerdo a la misa que va a celebrar, ¿verdad? Uno tiene que educarse también en ese aspecto, ser prudente, ser orante. Muchas veces escuchamos cosas, ¿verdad?, que no queremos escuchar, pues tenemos que ser bien prudentes con esas cosas que uno escucha. Y como les dije ahorita, ser imitadora de María. Muchas veces cuando en mi hogar ocurren cosas y uno se pone a pensar, ¿cómo yo voy a resolver esto? Yo me hago la pregunta, ¿cómo tú lo harías, María? ¿Cómo tú resolverías esta situación? Y María siempre me escucha y me da la respuesta. Hay que ser paciente. Mi esposo, como le dijo, a él le gusta hablar muchísimo. Y termina la misa, y luego que la misa termina, si por ejemplo, si lo tengo que ir a buscar, la misa termina a las 10, digo, pues te voy a buscar a las 11:30. Porque yo sé que a él le gusta hablar y atender a la gente, y uno tiene que apoyarlo, no estar apurándolo ni tocándole bocina, darle su espacio para que él pueda llevar a cabo su ministerio como debe ser. Uno no ser una piedra de tropiezo, ser discreta, ser alegre. Como le estaba diciendo ahorita, yo estaba hablando de Rocabel Chamorro, porque yo decía, estaba recordando una de las frases de Rocabel Chamorro, en paz descanse, es que un cristiano no tiene razón para estar triste. Un cristiano siempre tiene que estar alegre. Cuando te preguntan, tú dices, ¿cómo estás? Pues ahí,
tú te quedas, ay, mi madre, qué clase de cristiano, decirle, estoy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Tiene que ser una mujer virtuosa, tiene que ser abierta al diálogo, tiene que ser discreta, tiene que aprender a no juzgar, ¿verdad? Es mejor orar antes de estar juzgando. Ser modesta y sencilla al vestir. Nuestros esposos se revisten con unas vestimentas sagradas. Pues nosotros, ¿verdad? Pues tenemos que estar a tono, que él no vaya a estar con su vestimenta sagrada, nosotros cogidos de la mano, y yo con unos pantalones cortos bien trincos y con un top, un brasier strapless, vestida provocativa, pues no, yo tengo que vestir. Vas para el lago, se te nota por la canoa, imagínese. Imagínese con ese cuerpo que yo tengo que está lleno de chichones por todos lados, que yo me ponga un pantalón pegado, ay mi madre, o un legging. Okay. Dar testimonio de vida cristiana en todo momento. La esposa del diácono es la esposa del diácono. Tiene que portarse como tal. Yo no puedo estar metida en un chinchorro bebiendo y mi esposo oficiando una misa. Yo no puedo estar en una barra metida, ¿verdad? No debo estar haciendo cosas fuera del lugar, porque debo, ¿verdad?, vigilar en todo momento, cumplir con lo que se me espera, ¿verdad? Como esposa del diácono, participar en la misa diaria o frecuentemente, ¿verdad? Según, ¿verdad?, su agenda, ¿verdad?, de trabajo, participar en las horas santas, en retiros, seguir creciendo en la fe, trabajar en la medida que les sea posible y colaborar en las diferentes actividades de la iglesia, ¿verdad? Si te piden que seas lectora o seas monitora, ministro de la comunión, ahora mismo que estamos con el protocolo del COVID, por ejemplo, yo estoy asignada los viernes y los domingos en la mañana para ir a ayudar a tomar la temperatura, acomodar la gente, anotar los teléfonos, ¿verdad? Si te piden colaboración, pues tú siempre estás disponible. Ayudarle al esposo si tiene que preparar alguna conferencia, si tiene que preparar algún taller, ¿verdad? Pues uno está dispuesta a hacer esa mano de ayuda a colaborar. Que la presencia, ¿verdad?, de la esposa del diácono sea ejemplo de la comunidad. Que se note que el diácono tiene una familia comprometida con su vocación, ¿verdad? Eso es bien importante y es bien fundamental, y que sea ejemplo para las demás familias. Por ejemplo, si alguno de ustedes, ¿verdad?, está pensando en ser diácono, que tenga el apoyo de su esposa. Uno, colaborar, el diaconado es para servir y la esposa del diácono también tiene que servir. Aunque sea poco, para Dios siempre es mucho. Para Dios siempre es mucho. Así que gracias y continúa mi esposa. Bien, pues, ¿cómo comienza todo esto? Pues hay que mirar la institución de los 7, donde en Hechos 6, del 1 al 7, dice la palabra que por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de Espíritu Santo y de saber, y los pondremos al frente de esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta le pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito antioqueño. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo, el número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén y también una gran multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. Con este relato bíblico, los primeros pasos de nuestra iglesia dio comienzo al ministerio del diaconado, ministerio que al pasar de los tiempos fue cambiando, lleno pues bajo la inspiración del Espíritu Santo y discernimiento de la jerarquía eclesiástica, fue tomando su transformación en sus funciones y propósitos para dar al ministerio diaconal como lo conocemos hoy. En el segundo, luego del Concilio Vaticano II, establecer el ministerio del diaconado el 15 de septiembre de 1973 en Ponce,
Jesús María Pagán se convierte en el primer diácono permanente del Caribe por imposición de manos del obispo Monseñor Freymet Torres Oliver. De él lo que puedo escuchar es que él, dicen que una frase que le adjudicaron a él era que no hay más cristiano que María, ni hay más mariano que Jesucristo. Y eso pues lo he usado yo varias veces, pero nosotros como diáconos al fin pues tenemos varias funciones. Nosotros pues podemos administrar bautismos, casamientos, asistimos a los quinceañeros y como algo social, y entonces pues también a los responsos. Entonces nosotros pues tenemos que entender que el diácono, las funciones del diácono es asistir al sacerdote en todo momento, estar con él en el altar, sirve y ayuda al cáliz, al libro. También está a cargo de proclamar el evangelio, y si acaso pues el sacerdote le da la homilía, pues también la puede tener. También purificación de los vasos sagrados, y otras funciones que si faltara algún otro ministro, pues como repartir la comunión y eso, pues nosotros estamos dispuestos. En ese aspecto, fíjense, pues a mí me llamaba la atención el hecho de que en una ocasión, pues yo dando los bautismos, uno de los sacerdotes me llama, ¿verdad?, la atención, me dice, veo que la misa terminó a las 11 y tú estás saliendo, cejando la iglesia ya a la 1. Y yo cogí y le dije, ¿sabe qué? Si algo yo aprendí es que cuando hay personas de otra fe, nosotros tenemos que hacerles ver a esas personas por qué es que nosotros hacemos esto y esto y esto. ¿Por qué nosotros bautizamos en el nombre de la Santísima Trinidad y no en el nombre del Señor Jesús? ¿Por qué nosotros pues bautizamos a los bebés prácticamente desde que nace y no como en la edad de Jesucristo, que se bautizó de adulto? Todas esas cosas, gracias a la apologética, nosotros tenemos que dar fe y razón de nuestra existencia, y tenemos que aclarar las dudas cuando se nos cuestiona. Y por eso pues a mí me gusta prepararme, a mí me gusta pues hacerles ver a ciertas personas cuando tienen alguna duda, pues verlos y hacerles ver por qué es que se hacemos esto y esto y esto en la iglesia. Así que en las bodas pues ni se diga, el que vaya nervioso conmigo la pongo a reírse. De hecho, en una ocasión, fíjese, una muchacha me llamó, la novia. ¿Por qué? Porque ellos habían convivido por 25 años y ella quería completar el sacramento del matrimonio, pero en la iglesia de Yauco, porque ella vivía en los Estados Unidos. Tiene un alto puesto con el FBI, la agencia de inteligencia en Estados Unidos, pero era una buena cristiana católica. Y entonces ella quería venir acá porque ella era oriunda de aquí del pueblo de Yauco. Y gracias a Dios es una boricua más que entonces pues ¿qué pasó? Cuando ella estaba viniendo acá, yo las primeras palabras que le dije son, te felicito, porque esa sonrisa que tú tienes en tu cara de felicidad, yo no la he visto ni siquiera en personas, en mujeres, en muchachas recién casadas, que nunca se habían casado. Tú llevas 25 años de convivencia y la felicidad que tú irradias en este momento es de ganarse un premio de oro. ¿Por qué? Porque ella estaba súper contenta porque había completado ese matrimonio. Así pues, el ministerio pues nos da ciertas gracias y hay una que yo no puedo dejarla pasar por alto. Pues precisamente cuando estábamos preparándonos para esto, pues Nora sintonizó a Debbie, que estaba haciendo la coronilla de la misericordia, ¿verdad? Entonces, un día pues a mí me llamaron
a mi teléfono personal una muchacha que yo no conocía y me pidió que si yo podía, que ella pues tenía a su madre enferma en el hospital, moribunda, y quería que un sacerdote fuera a llevarle, a ponerle los santos óleos y el sacramento de la unción de los enfermos. Y yo cogí y le dije, pues mira, yo no sé, pues llámate al sacerdote porque acaba de terminar la misa, y si no consigues a ese, pues llámate a la otra parroquia porque yo creo que este sacerdote que está hoy, pues tan pronto termina sus obligaciones en la mañana, se va a ver a su mamá y regresa por la noche. Entonces, a las 3 de la tarde, hora de misericordia del Señor nuevamente, la muchacha me llamó y me dice, no encuentro ninguna persona. Y entonces yo cogí y le dije, pues mira, pues está bien, voy a hacer la oración. Y yo de camino para allá, pues yo decía, ¿qué voy a hacer? Pero me acordé de la coronilla de la misericordia, ¿verdad? Donde la coronilla de la misericordia dice, reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado, le dijo Jesús a Sor Pautina. Quien quiera que la rece recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como el justo juez, sino como el Salvador misericordioso. Los sacerdotes se la recomendarán como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla, una sola vez recibirá la gracia de mi misericordia. Entonces, ¿qué pasó? Yo llegué allá y la señora pues estaba bien malita y yo le dije, estaba la hija y una amiga de la hija, y entonces yo le dije, pues mira, si la señora me escucha, pues que te apriete la mano y te dé señales como que está escuchando la coronilla. Y entonces, y que conteste seguido, o sea, cuando esté participando también de la oración. Entonces, ¿qué pasó? La muchacha me decía, me está apretando la mano, me está apretando la mano. Pues está escuchando. Pues entonces empezamos la coronilla de misericordia, terminé la coronilla, hice la oración final y me fui. Al otro día, como yo trabajo full time, 8 a 5, pues salí del trabajo y fui al hospital. Y cuando miré para el cuarto estaba vacío. Yo regresé a la estación de enfermería y mira, la señora que estaba allí en el 214, me suena, me choca porque ese era el número de tablilla de mi guagua. Y ella me dice, no, allí no ha habido nadie. Hace como 3 semanas y mire, no me está cogiendo la máquina. Yo vine ayer para rezar a una señora allí a las 2, a las 3 de la tarde. Ahí estaba Tirú, llámela por favor. Entonces ella dijo, no, ese fue su último día de trabajo, se veía de vacaciones y no sé si regresa, porque se iba para Estados Unidos. La cuestión es que todavía no le tengo respuesta a esa cuestión que me pasó con la coronilla de la misericordia y con esta oración para los enfermos a la hora de las 3 de la tarde, hora de misericordia del Señor. Así que también otra anécdota que me pasó, y es que en una ocasión pues estábamos pues, haciendo una misión y habíamos varios grupos en el campo, en el área, y pues empezó a llover, entonces dijimos, pues mira, vamos a reunirnos en una sola casa que tiene facilidades, tiene balcón grande y es amplia, y entonces hacemos la predicación allí. Entonces, pues yo llegué primero y me dijeron, pues Jafi, tú toca haz la predicación porque Sor Julia no ha aparecido todavía, no ha llegado todavía y no la hemos llamado, y allá arriba es difícil la señal. Por eso lo estamos haciendo aquí en la sala de la computadora, porque en el cuarto abajo donde nosotros tenemos el Cristo con el que yo camino en mi espalda, no pudimos hacerlo por la cuestión de que la señal se va. Milagro que esta vez pues se me han tenido bastante bien. Pero la cuestión es que yo pues yo estaba predicando y cuando empecé la predicación, Sor Julia que apareció y ella me dijo, ese era el tema mío, pero síguelo. Y esa noche yo regresé y les digo,
Yo nunca duermo en pelotas, como decíamos por ahí. No sé por qué esa noche yo me acosté el nu. Y de momento, a las 3 de la mañana, yo sentí ese olor a rosas. Tan hermoso que yo lo que hice, me levanté asustado, busqué mi pantalón, me cubrí y dije, ay señora, estás aquí. Perdóname señora, me arrodillé. No sé cuánto tiempo estuve orando. Yo solamente sentí, gracias por haber hablado también de mí. Son las gracias que nos da ese diaconado. Pero tengo muchas más anécdotas, pero no sé, no sé la hora, no cogemos tiempo de cómo estamos, pero quisiera ya ir redondeando y quisiera redondear. Ustedes, hemos hablado del diaconado, hemos hablado de la esposa del diácono, pero quisiera redondear el asunto con un pequeño evangelio con el que me tropecé el otro día. Viendo esto de la pandemia, me encontré con el evangelio de Lucas 15, Lucas 12, del 54 al 59. También decía Jesús a la gente, cuando ustedes ven una nube que se levanta por el poniente, inmediatamente dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, hará calor, y así sucede. Gente superficial, ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, y cómo es que no comprenden el tiempo presente. Les pregunto, hermanos, ¿estamos comprendiendo el tiempo en que estamos? Esto que está sucediendo, esta pandemia mundial, donde esta semana el presidente Donald Trump ha dicho que, o han dicho que Estados Unidos ha sobrepasado la cifra de muertos por el COVID del total de las 5 guerras anteriores. Y alrededor del mundo todo esto ha apartado al mundo de tantas situaciones, especialmente de la iglesia. Fíjense que han dado permiso para abrir distintas cosas, distintas, pero no le han querido, no le dieron permiso de primero a la iglesia. De hecho, el otro día me encontré con 2 personas en los dos sitios. Yo soy farmacéutico también. Y me pregunta la señora que era de misa diaria y me decía, ¿ya están dando las misas presenciales? Y se le dijo, sí. Ay, yo no me atrevo a ir allá por temor a contaminarme. Y hello, estás en la farmacia, estás caminando por el pueblo, te encontré en el supermercado y no quieres ir a la misa donde las medidas de seguridad y higiene son más estrictas todavía que las del supermercado. Hello, ¿de qué estamos hablando? De miedo irracional a veces. Si tú coges todas las medidas, tú puedes servir a Dios y recibir la gracia que recibimos en cada misa, en cada Eucaristía. Hermanos, fíjense, el Papa Benedicto XVI, en el 13 de noviembre del 2005, hace un llamado a ustedes, los laicos. Los laicos, dijo, los laicos, los religiosos y sacerdotes están llamados a la santidad, cada uno según su carisma y vocación, reiterando el importantísimo papel que desempeñan los laicos dentro de la iglesia, que los laicos están llamados a vivir según el ejemplo y testimonio de Cristo. La fe y la justicia no se pueden desvirtuar y estas deben impactar el estilo de vida personal, familiar y comunitario, dando un rol protagónico a los laicos llamados a ser responsables y gozosamente servidores del Señor en los demás. El Papa Francisco también habló sobre los laicos y dijo que no son miembros de la iglesia de segundo orden al servicio de la jerarquía y simples ejecutores de las órdenes superiores,
sino somos discípulos de Cristo que en virtud de su bautismo y de su inclusión natural en el mundo están llamados a animar cualquier entorno, cualquier actividad y relación humana con el espíritu del evangelio. Por tanto, los laicos, ustedes hermanos, están llamados en el tiempo de hoy a derramar todos sus dones y carismas en beneficio de la iglesia. El laico está llamado a consagrar su vida y enseñar mediante su testimonio y a la vez denunciar el mal cuando no se apega a la santa doctrina de la iglesia. Tenemos que entender, hermanos, que los últimos tiempos se inauguró con el Pentecostés allá en Jesucristo. Estamos al final de los tiempos y luego el fin del mundo. Y estamos en un no return de la humanidad. Estamos en un momento crucial y nosotros tenemos que entender que esto no se va a arreglar. Ya muchos videntes han hablado y han dicho que después de esto, viene una hambruna peor. Viene una situación peor. No sé para este octubre qué va a suceder, pero algo grande en el mundo va a suceder. Posiblemente lo que hablan del asterisco, posiblemente cae la bolsa mundial. ¿Por qué? Porque el demonio está trabajando. El demonio sabe que está cerca a su final. Y a nosotros los laicos, a nosotros los consagrados, a los sacerdotes y obispos, están atacándolo con más veras. Si miran ahora los ataques contra la iglesia cada día mes son más frecuentes, son más ¿cómo digamos? Terribles. Las imágenes de la Virgen, las imágenes de Jesús que han tumbado de muchos años de historia, han sido tiradas por el piso. El Santísimo Sacramento ha sido, tenemos que orar, tenemos que prepararnos, hermanos, con oración, con penitencia. Tenemos que ayunar los miércoles y los viernes como nos ha mandado nuestra madre, a pan y agua. No nos vamos a morir, no me he muerto. Pero tenemos que hincar rodillas, tenemos que hacer más oración por la iglesia, por el Papa y por todo lo que viene, hermano. Y ustedes los laicos están llamados a seguir y acompañar a los sacerdotes, a los consagrados en ese caminar, a llegar a donde nosotros no podemos llegar, porque tenemos que dar razón de nuestra existencia y tenemos que prepararnos, pero especialmente con oración. Tratar de estar en todo momento en gracia, tratar de estar en todo momento en unión a Cristo, en oración, cuando podamos acudir al sacramento de la reconciliación. Si podemos estar en la misa diaria, no pierdan esa oportunidad, hermano, porque a ustedes los laicos van a ser llamados para crecer en la fe y dar razón de nuestra existencia, porque nosotros somos los más perseguidos. La iglesia está siendo perseguida y tenemos que entender que muchas cosas vendrán y el pueblo tiene que pasar por esa tribulación. Así como Jesucristo sufrió, nosotros, la iglesia, el pueblo también tiene que sufrir. No quiero ser alarmista, pero tenemos que mirar los tiempos en que vivimos y tenemos que entender que hay muchas cosas que faltan por venir y que ya mirar los videntes de Medjugorje y Garamandal, que todos coinciden con el Padre Pío, que en estos días pues celebramos pues su fiesta. Y el Padre Pío estaba pues muy en concordancia con todo esto que nos va a pasar ahora. Así que tenemos que orar mucho más, hermanos. Tenemos que fortalecer nuestra fe con ayuno, con penitencia, con rosarios, realmente, pues, hermanos, tenemos que orar porque la fe, nosotros tenemos que fortalecer esa fe para cuando nos llegue la prueba, dar razón de nuestra existencia. Debbie, pues, si hay alguna pregunta. La pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Miguel Carrión, mi esposa está aquí en la esquinita, Mayra.
Estamos conectados desde Orlando, Florida. Vaya. No, yo no soy de casualidades, pero soy por fe de diosidades, ¿verdad? Y da la casualidad que me iba a conectar al Santo Rosario y de momento miro en Facebook y veo el anuncio de que ustedes iban a estar conectados y lo que hice fue que me uní a ustedes por Zoom. Yo estoy en el tercer año de diaconado aquí en Orlando, Florida. El currículo, pues aquí son 6 años, 1 de discernimiento y 5 de formación, donde la esposa es crucial, tiene que estar codo con nosotros en todas las clases, todas las secciones y todo eso. Mis más expresivas gracias a ustedes porque, como dije, son diosidades y Dios conecta a uno y en esto del discernimiento es una bujía de motivación lo que ustedes nos están dando. También me uno a usted, señora, diciendo que es tan importante el papel que ustedes llevan cuando ese sacramento del matrimonio empieza a compartir con su esposo para el sacramento del servicio de ordenación. Gracias. Me quito el sombrero y saludos a todos. De hecho, yo soy de Caguas, mi esposa es de San Lorenzo. Así que oro por ustedes y por favor ustedes oren por nosotros. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, en este momento, fíjense, pues, cuando nosotros fuimos ordenados, además de las cosas que le pidieron, pues, no había mucha comunicación luego con las esposas. De hecho, se nos llamó a una reunión, vengan con sus esposas. Y solamente hicieron más que sentarse allí junto con nosotros, pero no ahora esta clase que Carlos que está allí es un candidato también, ese que está ahí, el esposo de Debbie, pues es candidato también al diaconado. Ahora pues entiendo yo porque pues nosotros tenemos de Yauco pues hay 2 candidatos adicionales y ellos pues le están dando más participación a las esposas en esa formación. Así que no es uno, sino que son 2 los que van a estar dando y alabando y dando gloria a Dios con ese ministerio. Eso, ¿verdad? Quiere decir que se le está dando una mayor participación a la esposa en ese ministerio tan importante y a la misma vez está participando de ese proceso de formación que es tan necesario. El caso de nosotros, por lo menos ya yo era retirista, ¿verdad? En esta parte pues ya tenía por lo menos un poco de formación, pero que eso es bien importante, que se haga del modo que usted dice que se está haciendo ahora, dándole una mayor participación a la esposa para que haga ese compromiso real, a la misma vez fortalece muchísimo el matrimonio, el que ambos estemos trabajando juntos hacia la misma dirección y llevando, ¿verdad?, ambos sacramentos de la mano, porque ambos son muy importantes. Amén. ¿Verdad? Si se me olvidó, queríamos también decirle que es un poco parecido a ustedes. Primero que mis papás, de hecho, se casaron en el 64, un 28 de diciembre. ¡Ave María! Mi esposa hizo el retiro de Juan 23 en el 2014 y yo lo seguí varios meses después. Exacto. Así que mi resurgir al llamado y mi DNA viene también de Juan 23. Hicimos convivencia matrimonial con la diócesis de Ponce cuando vinieron acá a Orlando, Florida, en el 2015, me parece. Hay una conexión ahí. Ay, qué bueno. Esperemos proseguirla. Excelente. Sí, diosidades, como dice. Sí, diosidades. Y a veces, pues, de las personas así, pues, que uno espera, pues, por ejemplo, me acuerdo de un muchacho, pues, que cuando en la formación, el proceso de formación, el sacerdote me jaló por las orejas, o sea, me dijo, yo lloré lágrimas y yo creía, yo no regreso, le dije a mi esposa, yo llegué llorando. Porque pues, la verdad que descargó y cómo. Cuando el otro compañero yo regresé y el muchacho me dijo,
nada, era Dios que te quiso probar. Sí, pero qué fuerte prueba uno a veces que ciertas situaciones, pues, nos puede salir el hombre viejo, pero Dios sabe por qué lo hace. Y como Héctor, ¿verdad? Que lo veo aquí, un hombre humilde y dio su testimonio la semana pasada, pues así pues nos llama a distintas personas, como dije ahorita, en distintos momentos, y al que pues llama, lo habilita y le da las herramientas para que pueda salir adelante. Así que es un momento para que nosotros pues miremos nuestra vida espiritual y sigamos adelante, que el único límite es el cielo. Así que y eso pues es lo que queremos hacer y queremos llegar y estar con él en la gloria que tanto pues esperamos. Bueno, nosotros comenzamos el año pasado con el año propedéutico de discernimiento, y este año estamos en el primer año. Gracias a Dios nos escogieron y mañana mismo estamos con las clases todos los sábados vía Zoom, también con esta nueva tecnología, ¿verdad? Estamos todos los sábados, vamos a estar por los próximos 3 años todos los sábados. Así que oren, habemos 39 candidatos en Ponce, en la diócesis. Así que, ¿cuántos son allá, Miguel? La clase que se supone por el COVID no se pudo, que se ordena el verano, ahora lo van a ordenar el día 10, me parece, de octubre, segundo fin de semana. Son 16. La clase 2022, aquí son cada 2 años, son 18, y mi clase es 2024, 6 años, y somos 19. Ok, la de Carlos es, ¿cuánto de Carlos? 39. 39 habemos. Amén, amén. Dios quiere que todos sigan. Pónganos en sus oraciones. Recibimos, como Jafi decía ahorita, los ataques de todos lados, las enfermedades, las luchas. Ya uno de nuestros candidatos, precisamente de Yauco, pues partió a la casa del Padre, y así pues en estos próximos años, 3 años, pues nos pasarán quizás muchas cosas, pero tenemos que seguir perseverando, y las oraciones de ustedes pues nos van a ayudar. Ajá. Contamos con ellas, estamos contentos, y es verdad lo que dice Rafi, mejora esa relación con la familia y con la esposa. Tenemos una doble sacramentalidad, que es como diácono y como esposo. No podemos dejar ninguna de las dos aparte, ni separarlas. Las dos las tenemos que llevar de igual forma, con igual intensidad y con igual devoción. Ser esposo y ser diácono. Sí. Eso era lo que quería decir. Bendición. Nora y Javi son nuestros padrinos de boda también. Ajá. Que muchos años, ¿ah? Dios. Sí, sí. Hemos estado juntos en las buenas y en las malas, Sí. pero como familia siempre juntos. Amén. ¿Alguien más quiere preguntar o aportar algo? Héctor, ¿tú vas a decir algo? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Me alegra mucho oírle y conocerlo. Me encantó y me gusta lo que están hablando, me encanta. Yo personalmente, yo creía que los diáconos la tenían fácil, ¿entiendes? ¿Verdad? Porque yo dije, bueno, ellos van a la misa, van allá, van acá, pues yo creía que lo tenían fácil, pero ya veo que no es así. Me llamó la atención algo que dijo Nora, ¿verdad? La hermana de Debbie. Y yo la semana pasada hablé de padre ausente, ¿verdad? Pero la diferencia es, padre ausente
bien diferente a lo que, ¿verdad? El diácono estaba, o lo que usted estaba hablando, porque yo fui un padre ausente porque estaba en los malos caminos y estaba, ¿verdad? En cosas diferentes que las que estoy ahora, bien diferentes. Pero cuando usted habló de un padre ausente en los caminos del Señor. Exacto. ¿Cómo es que él, ¿verdad? El diácono lidió con todo eso, ¿verdad? Porque aunque le estaba sirviendo a Dios, al llamado que Dios lo llamó, pero era padre ausente, como usted dijo. ¿Cómo él lidió con los hijos y con usted especialmente, que son los que están más unidos, que, ¿verdad? Que son los más que frecuentan? ¿Y cómo él lidió con esos hijos cuando estaban creciendo y él estaba entregando su vida a Dios, ¿verdad? Al servicio del Señor. ¿Cómo es que él hizo? ¿Cómo él pudo bregar con las dos cosas, con la familia y con el camino que el Señor le encomendó y que él aceptó a seguir? Esa era la pregunta, eso es lo que tenía. Sí. Muy bueno, muy bueno. Tenemos que entender que, como dijo Nora, pues yo hablo bastante y de hecho, pues me gusta explicar cada vez que hacíamos los bautismos. Ahora mismo, pues lamentablemente no se está haciendo el bautismo. De hecho, hay una anécdota que yo tengo del bautismo también, y es que a mí me gusta llevar el rito hasta lo último, donde ese rito del éfeta. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesús pues llamó aparte a un sordomudo y tocándole los labios y las orejas, dijo: éfeta, ábrete? Pues nuestra nieta, nosotros creíamos que era autista porque solamente murmuraba y no hablaba claro. La bautizamos, se le hizo ese rito del éfeta, ábrete, y ahora hay que darle 3 galletas para que se calle. Empezó a hablar, ¿verdad? Y de hecho fue tu primer bautismo. Fue mi primer bautismo. Y con un agua que traje del 2007, que fuimos, porque eso fue un testimonio grande de allá con Santa Rita de Casia, cuando viajamos a Tierra Santa. Y nosotros traímos agua de Río Jordán, y me acuerdo que el padre Rubén, el obispo Rubén, nos dijo: guarden esa agua para su primer bautismo. Y nosotros guardamos esa agua. Bueno, yo guardé esa agua así bastante tiempo y utilicé la mitad de la botellita, y entonces el agua que utilicé pues se la di a otro diácono de los que se ordenó con nosotros, que murió, no me acuerdo, a los 2 o 3 años, ¿verdad? Y dije: Ramón, para cuando tengas tu primer bautismo, lo hagas con esta agua de Río Jordán. También le di el vino, una botellita que traje del vino de Caná. Luego de eso, pues, como yo siempre tengo tantas botellas de agua en el cajo, pues la puse allí en el cajo, y un día tenía sed, y cuando yo de noche salí a trabajar, tenía sed, agarré la botella y me la tomé. Y cuando yo siento, rayo, esta agua tenía como vieja. Y cuando vi al otro día el agua me tomé el agua de Río Jordán, que hacía años que estaba, y no se me movió ni una tripa, así que bendecida siempre. Pero pues son cositas que le pasan a uno, y ese grito, el nene mío le dice: mira, Brianna no hablaba, y después que papi la bautizó, esa nena empezó a hablar, empezó a gullar con mejores palabras, y creíamos que de hecho ya estaban haciéndole
llamando al médico para decir, le hacían pruebas como autismo, porque realmente lo que hacía era que arguía cosas, ¿verdad? Pero luego ahora, pues ahora, si voy de Yauco a San Germán, eso es hablando, háblate que hable, ya no para, no sé. Pero nada, son muchas bendiciones que se han recibido a través del ministerio y esperamos que el Señor nos dé la fortaleza para seguir adelante. Otra preguntita, diácono, porque aquí hace mucho hincapié que como la importancia de no olvidarse de la vocación matrimonial aun cuando uno está en ordenación y saber decir que no, si ese no es para tener una cita con tu esposa, irse a cenar con tu esposa, conectarte en tu matrimonio para que ese otro sacramento nunca se afloje, como dice uno. ¿Pueden compartir la experiencia de ustedes de eso? Sí, pues en el caso, por ejemplo, de mi esposo, cuando él se ordenó, se ordenaron 4 diáconos. Y entonces 4 diáconos y nos hemos hecho como familia. Entonces hay una muy buena comunicación entre cada uno de ellos. Y entonces se asignan las misas ya fijo. Por ejemplo, los fines de semana, ahora es diferente, ¿verdad? Porque ahora estamos con la cuestión del COVID. Pero tenemos, ¿verdad? Ya hay unas misas fijas, cosa de que el diácono pueda establecer su schedule para el fin de semana. Entonces, tratamos siempre de cuando vamos a hacer alguna actividad, avisar con tiempo en la parroquia, perdón, y entonces uno de los otros diáconos lo cubre para esa actividad. Hasta ahora, en ese momento, hasta ahora, así es que lo hemos hecho, manteniendo una comunicación, ¿verdad?, con los demás diáconos que siempre han estado dispuestos, por ejemplo, para nuestro aniversario de bodas, usualmente, que es el 28 de diciembre, casi siempre tratamos de salir a algún sitio. Pues ya Rafi sabe y habla con alguno de los diáconos para que entonces lo cubra en esa noche. Y buena comunicación con los demás diáconos, yo entiendo que es lo que nos ha ayudado ahora para poder mantener siempre nuestro matrimonio. Y yo como esposa, pues tengo que estar bien pendiente también a esos detalles. Por ejemplo, si yo quiero salir a algún sitio, pues mira, le digo a él, mira, por ejemplo, un espectáculo en tal fecha, le digo con tiempo para que él pueda hacer sus arreglos, ¿verdad? Para que no falle a sus compromisos. Y tratamos siempre de llevar ese equilibrio. Oportunidad también para salir solos, como pareja, compartir como familia. Ahorita el caballero preguntó, por ejemplo, cómo hacíamos para poder, quizás el término de padre ausente, ¿verdad? Que yo mencioné, que quizás hay menos tiempo en el hogar, pero ese tiempo, aunque es menos, es de mejor calidad, porque ese padre es un mejor ser humano, más comprensivo, más amoroso y se compensa de ese modo, dando un tiempo, ¿verdad?, de mejor calidad con la familia. Sí, siempre se llega a un happy medium y el día que yo no pueda, pues, el día que, digamos, tenemos algún compromiso familiar, pues mira, vete tú adelante y yo te alcanzo después. O sea que en ese aspecto pues no hay problema. Exacto. En ese aspecto también la esposa pues tiene que ser un poquito más independiente, ¿verdad? Poder llevar la batuta también en cierto momento para poder que todo corra como debe ser en la familia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere abordar algo? ¿Este es el momento? ¿No? ¿Estamos? Okay. Bueno, pues yo creo que ya estamos, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacemos un balance, porque acá nosotros pues tenemos un par de compromisos que hemos ido contrayendo, tanto en la parroquia como en el movimiento, pero el Señor es el que se encargará de organizar. Yo se lo encomiendo todo a Él. Nosotros, sí. A veces hay cosas que uno tiene que dejar de un lado porque tiene uno que poner en balance o darle la importancia que amerita estar aquí o estar allá. Correcto.
y entonces pues a veces pues a mí me solicitan para muchas cosas, pero yo mira, si no hay otro, pues, porque pues el problema es que yo soy farmacéutico y a veces pues me piden responsos para, no, mira, Por que el es día. que me gustó, tú hablaste cuando mami murió, qué sé yo, el otro día, y yo mira, pues deja ver si me pueden dar un brequecito, y entonces pues eh, yo tengo que decirle a la gente, mira, si es a las, si es a las 10:30, cita a lo mejor a las 10:15, porque yo tengo que ir, llegar para hacer lo mío y no ponerme a esperar. Y el otro día, pues, eh, eh, me, me llamaron para uno que era un familiar de nosotros y, y entonces, pues, yo cogí y le dije, pues, mira, como estaban buscando por allí, porque con esto de la pandemia, pues la parroquia pues sufrió daño, o sea, la casa parroquial pues está inhabitable y ellos están, como uno dice, han cambiado de lugar ya por 4 ocasiones, ya consiguieron por lo menos un sitio en las afueras del campo, en el campo, y, y entonces allí pues hay unas como 2 casitas y entonces están divididos allí, pero a veces pues no conseguían a ninguno y entonces pues por otro lado pues estaban buscando otra persona y cuando yo estaba llegando a la funeraria, pues me llamó esa persona, mira Javi, que te está buscando porque y cuando yo, adiós, cabrón, espera, si yo estoy llegando aquí, entonces están pensando en la misma persona las dos familiares, ¿lo ves? Entonces me pidieron que si podía hacer la novena de Rosario y yo le dije, mira, la verdad se me hace un poquito difícil por la cuestión de los compromisos que uno tiene por la noche. Si tú quieres, pues lo dejamos para la última, qué sé yo, hacer alguna reflexión, porque también pues teníamos que prepararnos también para esta, porque esto para mí es la primera vez que yo hago esto. Yo no soy muy tecnológico y yo le decía a Nora, mira, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y porque Debbie, pues, todo el tiempo brega con computadora y Carlos, pues, ni se diga. Pero yo me quedé en el Atari y imagínate, sé los números porque están tanto en inglés como en español, pero de ahí, pues, fuera de eso, pues, muchas cosas, pues, no las sé dominar y entonces, pues, pero nada, tratamos de hacer lo más que se pueda y bregar con... Te quería preguntar si puedes abundar un poquito más en cuanto a lo de la parte esa de padre ausente, que muchas veces, y abuelos, porque Sí, ahora ustedes tienen también a los nietos, ustedes ayudan mucho a sus hijos con los nenes, pero sí, específicamente cuando llega ese momento en que tal vez hay un poquito de que no todo el tiempo los hijos entienden cuando papá no está presente, como sí. versus el caso de Héctor, ¿verdad? Que él recibió el llamado de Mateo, pero Ujú. a veces cuando nosotros hacemos algo para el servicio del Señor, no todo el tiempo los hijos lo ven como algo bueno. Y eso Sí, tiende un poquito como que a distanciar la relación. Brevemente, exacto. quedan un par de minutitos. Sí. No todo es color de rosas. Em, Nosotros pues llevamos una buena relación con nuestros hijos, pero tú que nos conoces pues sabes que hay problemas que eh, incomodan a uno como miembro de la iglesia, yo estar en una situación y tener un hijo en otra situación. Ujú. Y tú sabes pues la situación que ha pasado con, aquí pues podemos decirlo, con nuestro segundo hijo, pues no ha cogido consejos y a veces pues
por más que uno quiera, pues se va de las manos. Yo sencillamente escuché una vez al padre Cancelado que decía, padre, tengo esta situación en mi familia, te lo entrego. Yo no puedo cambiarlo, tú sí puedes cambiarlo. Te lo entrego. No puedo bregar con esta situación, pero tú sí puedes tomar en tus manos el control. Yo no puedo decirle que a mí ven acá como en el Evangelio del próximo domingo y siempre ese hijo me va a obedecer. Porque a veces, como dicen por ahí, yo no puedo poner el cuello bajo el hacha eh, porque tú sabes que tú les das un ejemplo y de frente somos una cosa, pero a nuestras espaldas hacen otra. Y, y a veces pues tenemos esa situación donde realmente pues eh, no todo es color de rosa, pero sí, en cuanto a la cuestión de cuando yo me ordené, o sea, cuando me ordenaron, pues teníamos los dos nenes pequeños, los otros dos eran un poquito más mayores, pero y eran los únicos que tenían niños pequeños, porque todos los demás tenían personas ya eran más adultos, ¿verdad? Que no hubo que entrevistarlos y pero ellos comprendieron y lo que no comprendieron pues se les fue enseñando poco a poco. Tenemos nietos y los nietos pues uno específicamente a veces que es el, el ahijado de, de, de Pagüino, que es Carlos Pagüino, pues que he tenido que ser el que lo ha acompañado es un atleta que, que me da pena. Me da pena porque es una estrella en soccer. Y con esto de la pandemia sus sueños se fueron a la realidad, o sea, se fueron al piso. Nosotros habíamos ido a distintos sitios. Yo lo había acompañado a él a Texas, a España en 2 ocasiones y él es un atleta extraordinario, pero humilde y pues confía mucho en nosotros y depende mucho de nosotros para cualquier cosa y nos quiere mucho. Pero entonces, como yo lo he acompañado, pues eh, nosotros fuimos a España que sufrió, o sea, dio un buen ejemplo a nivel de que habían 3 jugadores profesionales y uno de ellos le entregó una zapatilla y le dice unas zapatillas de cuero blancas, nuevecitas, y yo te felicito, has defendido esa posición como un profesional. Y entonces, pues, luego en Italia, pues, el coach vio que él podía, vio el potencial de él y entonces, pues, fuimos a Argentina. Fuimos a Argentina y en Argentina, pues, se midió con equipos de la tercera, segunda y primera división. Y el que había hecho el contacto fue el de la primera división, pero lo había mandado primero para la tercera división y desde la primera división el coach le dijo, te quiero en mi equipo. Pero ¿qué pasó? Cuando se enteró el de la primera división, le dijo, no, no hagas ningún compromiso, ve primero hasta la otra semana a la segunda división y después vienes con nosotros. Y se quiso y lo dejó en la primera división. Pero lamentablemente vino la pandemia y tuvimos que sacarlo de Argentina a último momento. Y en ese aspecto, pues, nosotros hemos sido ese padre ausente que él no ha tenido, porque pues su papá lamentablemente no está con él, depende mucho de nosotros y realmente pues el apoyo que le hemos dado pues este lo hemos llevado y ha salido pues un buen muchacho, pero es porque realmente nosotros pues hemos sido quienes hemos estado con él codo a codo, dándole un buen ejemplo
y llevándolo de la mano. Y cuando pues tú pues vas impartiendo eso en tus nietos, en tus familiares más pequeños, pues ese ejemplo pues tú lo ves al final del camino. Lamentablemente pues ahora pues se hace un poquito difícil que él pues pueda volver a Argentina. Hubiese sido pues, pero estamos allí para apoyarlo todo el momento. Eso es un ejemplo, ¿verdad? De que a pesar de que él sí consiguió, Rafi trabaja, siguió con el diaconado y ha podido acompañar también al nietecito de nosotros a diferentes viajes, ¿verdad? Coordinando todo con sus compañeros diáconos, con el sacerdote, y ha podido ¿verdad? Realizar ambas funciones, siempre, ¿verdad? Poniendo a Dios por delante, encomendando cada uno de nuestros pasos para que el Señor nos guíe. O sea que hemos podido lidiar, como dice Carlos, ¿verdad? Con los dos sacramentos, uno al ladito del otro, y también, ¿verdad? Con nuestra función como padres y como abuelos. Gracias a Dios. Bueno, pues yo creo que ya no hay más preguntas. Si alguien quiere decir algo, este es el momento, porque ya estamos a punto de concluir. ¿Estamos? Héctor, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Estamos? No, todo bien. Yo sé que esto es difícil, ¿verdad? Son pasos, ¿verdad? Son cosas difíciles, ¿verdad? Pero que, como usted dice, todo agarradito a la mano de Dios, pues uno tiene que ir para adelante, ¿verdad? Y hacer lo mejor que uno pueda. Gracias, ¿verdad? Por ese mensaje. Voy a aprovechar para darle las gracias por ese mensaje tan bonito que han dado en esta noche. Algo, ¿verdad? Que fortalece a uno, algo que uno aprende nuevo, algo que, ¿verdad? Que cosas bonitas que Dios le trae a uno, ¿verdad? Es como está diciendo el hermano, mira, hoy viernes, que ya tú sabes dónde debe estar uno por ahí con la familia y todo, pero nosotros decidimos, ¿verdad? Recibir y saber, sin saber el mensaje que ustedes, esta bonita pareja que son ustedes, nos iban a traer hoy. Y fue la mejor decisión de quedarnos aquí y esperar y ver ese mensaje tan bonito que ustedes nos trajeron hoy, ¿verdad? De fortaleza, de amor, de perseverancia, de todo eso. Gracias, de verdad que me encantó, a mi esposa le encantó. Ella a mí es la que no me deja hablar, ella habla más que yo. Pero nos encantó. El día que vuelvan otra vez vamos a estar pendientes, que le hagan, ¿verdad? Que Dios quiera y puedan volver otra vez a traernos ese mensaje tan bonito como lo hicieron hoy. Gracias, de verdad. Como yo le digo siempre a la gente, yo pues como farmacéutico a veces he tenido que hacer vacaciones en muchos sitios y le digo a la muchacha, mira, ustedes me ven así, ya no voy a cambiar porque yo no voy a pintarle esto de negro, calvo, orejón, pues ustedes conocen a uno, pues cuando lo vean en la calle, hello, licenciado, qué sé yo, pues así pues ustedes pues pueden decirme, diácono, o hijo de Paquita, me puede llamar. Y porque a veces uno lo ven a uno, pero uno no sé, es la primera vez que yo veo a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Y luego, pues posiblemente en la calle a lo mejor no nos veamos y no nos conozcamos. Pero como estaba hablándole yo a mi esposa, que una vez me encontré con una muchacha en una convención y la muchacha hablándome a mí y yo, ay Dios mío, claro, porque ustedes se cambian de pelo, pero pues a mí me conocen todos porque yo tengo el mismo candado y la compartidora a veces me la peino para el lado de izquierda, a veces para el lado, pero casi siempre me la peino para atrás. Pero a veces pues si nos ven pues nos saludan, yo, si no pues mira, yo soy el cuñado de Debbie o cuñado de Carlos. Pero nada, siempre a la orden. Así que Debbie. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias. Usted se ganó el lacito de pareja, que cuando yo vea a David le voy a hacer llegar el lacito para que David se lo haga llegar a usted. David le va a echar este lacito. Se lo pondrá. Pues nada, pues
vamos a hacer una oración final y saber pues que el Señor pues en todo momento, ¿verdad? Él, a pesar de esta pandemia, pues no necesita distanciamiento, pues nosotros tenemos que saber que estamos con Dios. Que no necesita tapabocas, pues a él se le puede hablar sin ni siquiera pues ese tapabocas. Pero Señor, en este momento en que tu palabra dice que cuando dos o más están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor, tú te has manifestado grandemente en cada uno de nosotros, que hemos sacado esta noche para estar contigo, para compartir tu palabra, para estar delante de ti en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre amado, para esas fortalezas que necesitamos en estos tiempos. Aumentanos, Señor, aumentanos ese Espíritu Santo, danos esa fortaleza para que podamos seguir adelante con el trabajo que tú nos pides a cada uno de nosotros. Aumenta nuestra fe, Señor, en ese momento en que estemos decayendo en la oración, Señor. Recordemos esas palabras cuando yo hicimos cada uno ese retiro, ese llamado. Señor, devuélveme ese amor primario para sentir ese revuelo en mi corazón y sentir que tú me amas, Señor, que tú estás ahí presente para servirnos, para amarnos, para llevarnos de la mano y aumentar nuestra fe para que a través de la oración, a través de la vida, de la vida diaria, de estar en gracia en todo momento, tratar de que cuando caigamos podamos, pues, Señor, levantarnos nuevamente para darte gloria y bendecir tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para ustedes, para siempre. Buenas noches y siempre tienen en Yauco al hijo de Paquita, pueden procurar por el diácono más pelú de la parroquia y van a llevarlos al hijo de Paquita, a Rafi Vargas, el hijo de Paquita. Dios les bendiga. Una bendecida noche. Gracias, don Rafi, gracias. Gracias. Ay, Adiós. Dios les bendiga. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches.